Este es un nuevo episodio de Es Tu Caso Podcast. Mi nombre es Janet, estoy aquí con Yurit y con Joana el día de hoy y a razón de que se ha conmemorado y se trabaja mucho en la concientización de los efectos que puede tener el bullying. Durante todo el mes de mayo vamos a estar conversando respecto a algunos temas en consideración del tema del bullying, ¿no? En los distintos contextos en los que esto se puede dar, porque sí, nuestro afán como centro psicológico que trabaja con adolescentes y jóvenes, lastimosamente vemos muchos casos relacionados a ellos y las consecuencias que eso pueden traer. Sé que no es fácil hablar de ello, sé que a veces no nos damos cuenta o ya se ha hasta normalizado el hecho de pensar que hay ciertas situaciones o conductas que son tolerables y que no lo son. Entonces, desde Recreo estamos muy conscientes de que queremos de alguna manera poder dar nuestro granito de arena a la sociedad y a las personas y a los chicos y chicas, pudiendo conversar respecto a este tema. Sabemos que es un tema difícil y por eso uno de nuestros casos el día de hoy es: prefiero no ir a clases porque paso por bullying. No sé si alguna de ustedes en su propia experiencia personal han vivido o han visto algunas situaciones de bullying mientras estuvieron en el colegio. En mi caso, a mí me hicieron bullying por una condición médica de salud. O sea, tenía, bueno, tengo un poquito, vitiligo, y muchos de los compañeros de mis clases me decían, ay, no, nadie te quiere, y me apartaban, me alejaban. Para esto yo no sabía ni tenía conciencia de que podía pedir ayuda, de que eso estaba mal. Me imagino que profesores escucharán o lo que fuera, pero fue siempre como me molestaron. Después de tiempo entendí que fue bullying porque por muchos, creo que meses, yo me aislé y me retraí bastante y literalmente no me juntaba con nadie porque tenía estos problemas de que la gente me molestaba y me aislaba de los demás. Entonces me ha pasado a mí y también he visto que también las mismas personas lo hacían con varias personas de mi salón. Entonces, pero no fue después de mucho tiempo que yo me di cuenta que pues había pasado por bullying, ¿no? Bueno, en este caso no he experimentado bullying, pero sí he observado que pues hay lamentablemente en el colegio a algunos chicos a los que por una u otra razón este grupo de chicos que se creen los no sé, los famosos, no sé cómo se pueden creer, pero de alguna u otra, populares, sí, en este caso los graciosos, hacen bromas, pero que realmente no son bromas porque están atentando contra la tranquilidad emocional de esta persona, ¿no? Entonces, en este caso, sí, la verdad es que a veces, pues, no se identificaba esto como un problema de violencia, digamos, exacto, porque es un problema de violencia, sí, sino como cosa de niños, cosa de chicos, solo son ¿no? bromas, ¿no? Bromas que pasan a veces un poco los límites, que les podían llamar la atención un poco a veces en el colegio, pero más allá de eso no se hacía un trabajo, digamos, con las familias para corregir eso de raíz y también para abordar a las personas que en este caso experimentaron ese tipo de violencia, que definitivamente observaban, ¿no? Pues que tenían muchas dificultades luego en su autoestima, en su seguridad, ¿no? Sí. De hecho, yo recuerdo, y claro, aquí estamos hablando de generaciones muy distintas, pero que eso no quita que ese tipo de situaciones se haya dado. Yo recuerdo que en mi colegio, en primaria incluso, nos hicieron hacer a todos orejitas de burro, para que cuando alguien no hacía la tarea, la profesora nos mandó a hacer a todos: si tú no hacías la tarea, te ponías, o te sacabas mala nota, te ponías tus orejitas, tu coronita de orejitas de burro. Wow. Como manera de hacer saber de que alguien no se está esforzando, de que no está cumpliendo. Entonces era la amenaza: si ustedes no hacen la tarea, vamos a ponerle orejitas de burro. Y claro, ahorita las situaciones han cambiado con el tiempo, ¿no? Y justo acá tengo unas estadísticas que cuando las empezaron a buscar, de verdad era muy fuerte entender lo que viene pasando. Los vemos nosotros en muchos de los casos con los consultantes que tenemos y el impacto que esto puede tener. Pero solamente el año pasado hubieron más de 2.500 casos de bullying en el Perú, y ese ha sido el porcentaje más alto de los últimos 9 años, ¿no? 308 de los casos eran lesiones físicas, ¿no? Que era algo que de repente nosotros vemos por la tele, ¿no? En las películas americanas, donde metían al chiquito en el closet, en el tacho de basura. Pero nos vamos dando cuenta que ahorita es algo mucho más real. Por otro lado, durante los meses de confinamiento, que tuvimos otra razón de la pandemia, el bullying se trasladó
a los medios tecnológicos y a las redes sociales, ¿no? Todo el mundo ahora usa las redes sociales para insultar, para denigrar, para crear historias falsas tuyas, desde cuentas incluso anónimas, ¿no? Donde crean cosas hirientes o te crean una historia, mucha humillación, ¿no? Y usan cualquier elemento que puedan usar, puede ser un tema físico, puede ser un tema, como en mi caso, ¿no? Que era las tareas, ¿no? Diversas cosas para poder como hacer saber, ¿no? De que hay una forma en que yo puedo hacerte sentir mal de esta manera, ¿no? También hemos visto que a partir de los 6 o 7 años los niños ya empiezan a ser conscientes del daño que pueden hacer o cómo pueden intimidar a otros. Cuando nosotros trabajamos y vemos este tema del desarrollo de las personas, sabemos que hay ciertas etapas donde, por ejemplo, muchas de ellas, que sería a partir de los 3, 4, funciona a través de la imitación. Entonces, lastimosamente, mucha gente ve la dinámica que pueden tener en casa los chicos, los niños, niñas, y las replican, ¿no? Porque saben que esa es una manera de hacer sentir mal a alguien, de hacer sentir incómodo, de ser hiriente, por lo que veo, por lo que escucho. Porque finalmente, eventualmente lo aprenden. Claro, porque es algo que normalizaron en su historia de vida. Exacto. Entonces, obviamente, vamos a tener chicos, chicas, chicos, adolescentes y jóvenes que van a tener ese tipo de conductas instauradas, pero no somos conscientes del impacto que puede tener el bullying en nuestra vida emocional, en nuestra vida personal, en nuestra autoestima, en nuestra seguridad. ¿Qué tipo de bullying existe? De hecho, justo lo último que mencionaste, ¿no? El cyberbullying, que es el bullying que mucho más ha estado presente en los últimos tiempos, por lo que todo lo virtual se ha salido, ¿no? Entonces, justo lo que mencionabas, yo conocí incluso casos de gente que creaban cuentas de esas personas para vender como una imagen que no es, ¿no? Entonces, eso se ha visto muy presente desde que empezó pandemia, bueno, más presente de hecho, porque sí estaba muy presente, y también como amenazas, incluso a personas que pues básicamente se esconden tras una pantalla y básicamente lo único que hacen es hostigar y amenazar incluso, ¿no? Sí, claro. Sí. También está el tipo en el cual hay violencia física. Exacto. ¿No? Donde ya es literal, o sea, te empujan, te golpean de alguna manera, ¿no? O sea, te lastiman de alguna manera física. También está el tema del sexual, ¿no? Sí. Donde en este caso, pues de alguna u otra forma te ponen en conductas incómodas con ese enfoque, ¿no? Luego está el ciberbullying. E incluso el social, ¿no? En el cual literal les dicen a alguien tipo, no te juntes, no nos vamos a juntar con tal persona. Y lo que hacen es producir el aislamiento, ¿no? Alejar que esa persona esté como la ley de hielo, lo que se decía antes, ¿no? Exacto. Y simplemente lo alejan porque ya no, pues, porque hay algo que hice que está mal, que el grupo no acepta. Y que no es que esté mal necesariamente, porque me ha pasado, según el grupo, ¿no? Porque defendió a fulanito, entonces ya no. Claro. El verbal también a través de apodos, rumores, bromas, ¿no? Como que, y muchos vienen con eso, ¿no? Pero es que me dijo que era una broma. Y no necesariamente es así, porque a veces hay bromas que son muy hirientes, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían algunas señales que reflejan que un adolescente podría estar pasando por alguna situación de bullying? Y en primer lugar, aislamiento total del adolescente. Cuando la conducta empieza a cambiar en su día a día, tú ves que antes era más conversador, conversadora, participaba en clases, alegre, o simplemente tenía incluso una actitud diferente. Cuando eso cambia es porque ya estás empezando a notar indicadores que puede estar pasando algo. Obviamente cuando se quedan más callados, reservados, irritables incluso también, claro. Cuando la autoestima se va deteriorando, incluso a mí me pasó eso, ¿no? Y por el mismo hecho del bullying terminan estando personas solitarias. Pueden ser personas que incluso no lo ves, pero silenciosamente está siendo acosada por otras personas en el colegio, en la universidad. Sí, de hecho también tenemos la propia afectación emocional, ¿no? Empiezo a sentirme más triste, soy ansioso, o cada vez que no puedo dormir, o cada vez que voy al colegio me duele la cabeza, me duele la barriga, no quiero ir, empiezo como a inventar excusas de por qué no quiero, ¿no? Siempre pasa solo cuando voy al colegio. Y a veces eso lo notamos con muchos papás que vienen, ¿no? Y me dicen, sí, pero él hace berrinche, que no quiere ir.
Que dice que le duele esto, le duele lo otro. Exacto, y lo toman como tal y a veces no saben que de pronto detrás de eso hay una lucha interna de una adolescente que de verdad no quiere enfrentarse a ello por alguna situación que esté pasando en el propio salón, ¿no? Ahora, ¿cuáles consideraríamos que serían estas consecuencias que se pueden dar tanto a corto como a largo plazo? O sea, ansiedad, definitivamente, depresión, baja autoestima y bueno, se han visto lamentablemente algunos casos de jóvenes que optan por suicidarse, ¿no? Entonces no es algo, como se decía antes, de solamente de chicos, sino que llega a un nivel donde sienten que la vida para ellos no tiene mayor resolución, no tiene una mayor interés, que todo, pues, sobre todo es tan delicado porque justamente en esa edad, pues, te guías, tu grupo de referencia son los pares, ¿no? Ya no tanto tu familia, o sea, qué bueno si la familia está ahí, pero es muy importante que seas aceptado, que en todo caso te sientas a gusto con tus pares, y si esos pares te están destruyendo, definitivamente se hace tan difícil y es por eso que muchos jóvenes han optado por el suicidio, ¿no? Claro. Sí, justo leí una noticia esta semana que en España una niña de 10 años se suicidó y cuando empiezan a hacer toda la investigación del papá, la familia, era porque estaba pasando por situaciones de bullying, ¿no? Que en el colegio a veces, que en el colegio no lo habían notado. Y aquí nosotros tenemos muchos casos de situaciones en las que incluso se han hablado, han ido al colegio, han hablado con los profesores, han hablado con las directoras y no se toman medidas necesarias. Entonces simplemente un chico o una chica tiene que seguir tolerando ese tipo de situaciones, ese tipo de maltrato, porque ni siquiera los papás, ¿no? Porque es que es muy buen colegio, no sabes cuánto me ha costado pagar en el ingreso, ¿no? Porque hay colegios que necesitan una cuota de ingreso muy alta, entonces por ende no consideran, ¿no? Porque es un colegio que le va a aperturar estudios fuera, entonces ¿cómo lo vamos a sacar de ahí? Pero claro, son jóvenes que cuando llegan ya a consulta han tenido mucha afectación emocional como para enfrentar la vida, porque no aprendí y no me protegieron, no me cuidaron. Entonces, eso estamos hablando de estas consecuencias que pueden generarse sin considerar las más traumáticas, porque sabemos que el bullying genera trauma, ¿no? Dentro de los casos que vemos de trauma, siempre dentro de la historia, el 99.9 siempre identificamos factores de bullying en los distintos contextos, ¿no? Entonces, hay una afectación que es notoria, que es importante considerar, y por ello mismo también sabemos que hay formas de gestionarlo, ¿no? ¿De qué manera creen ustedes o qué medidas creen que se pueden tomar frente a una situación como esta? Ahora, antes de justo responder esa pregunta, también hay otra consecuencia que muchas veces las personas no lo perciben, es que los que han sido atacados por el bullying también se vuelven bullies en el futuro. Capaz cambiaron de colegio, porque muchas veces la familia entiende que esa es la forma fácil de resolver como que ya te molestan, te cambio de colegio. Pero en ese cambio de colegio, sin arreglar, sin darte cuenta de que uno, no está bien lo que están haciendo, que dos, puedes pedir ayuda como modo de defensa, ok, en vez de que me lo hagan a mí, ahora yo hago esto a otra persona. Entonces, en primer lugar, algo que ayudaría es primero concientizar que es algo que no está bien, que no es lo que tenemos que normalizar por el hecho de que es un buen colegio, por el hecho de que solamente es una broma, sino darte cuenta de qué es una comunicación asertiva, qué es agresión, que una broma, que un apodo no es algo que deberían decirte las personas porque tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, en primer lugar es concientizar primero a los padres y a los hijos, decirles, tener conversación y sobre todo el colegio entero que pueda, porque incluso se han visto estudios en los que los colegios presentan resultados de acá no hay bullying, pero cuando van personas a estudiar a los alumnos cómo están, hay bullying de parte de los profesores, de parte de entre ellos mismos. Entonces definitivamente es poder concientizar qué es la importancia y de las consecuencias de lo que puede generar todo esto. Y bueno, sí, sabemos que es un tema bastante amplio y por eso les decíamos que en este mes queremos enfocarlo de alguna manera en hablar ciertas cositas respecto a ello. Pero también sabemos que ahorita dentro de nuestro, al menos en las políticas públicas del Perú, hay ciertas cosas que se están haciendo que sería ideal que se maneje de otra manera. Que hay ciertas cosas que todavía no pueden ser tan como controladas como las redes sociales, por ejemplo, porque incluso esto pasa fuera del contexto del colegio. Pero por ejemplo, yo sé que existe creo que es como una página que se llama Sí se ve, ¿no? Donde tú puedes hacer una denuncia incluso anónima
Si tú o alguien que tú conoces está pasando por una situación de bullying y de repente el colegio no está tomando las medidas necesarias, aparte de, o sea, además de haberse reportado, el colegio no está haciendo nada, el CCB tiene conexión con el Ministerio de Educación, donde levantan una alerta y literal envían personas que van a investigar el caso, ¿no? Entonces, claro, si por ahí alguno de ustedes está lidiando con algo de ello, el CICB es una plataforma, un portal en el cual pueden registrar sus denuncias, ¿no? Lo ideal sería que exista una comunicación también abierta con padres, ¿no? Para que puedan tener esa comodidad y esa seguridad de comentar cuando hayan situaciones como esas pasando, y también con profesores, ¿no? ¿De qué otra manera creen que también podría intervenirse frente a una situación de bullying? Creo que también podríamos proponer que colegios puedan abrir charlas de concientización donde se pueda exponer estos casos, incluso estadísticos, por ejemplo, tanto ya sean las consecuencias, incluso las causas también, y sobre todo poder atender a los alumnos el por qué es que se genera esto, entender de que capaz, obviamente un bullying no es porque simplemente es un mal niño o niña y ya, sino porque también tienes una historia detrás que entonces, lo ha llevado. Un acompañamiento también a las personas que han sido violentadas. Exacto. Y los que están violentando también, porque creo que siempre hay dos casos en los que podemos cuidar tanto a todas las personas, porque al final todos son personas que necesitan ayuda, ¿no? Sí, es importante darnos cuenta de que si estamos experimentando esta situación, o sea, es muy de vital importancia que podamos tratar de levantar la mano, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de la vergüenza que puede generar todo esto, para que tanto nuestra familia o algún profesor o profesora al que le podamos tener confianza y sabemos que nos valora también, no nos puedan ayudar, porque definitivamente a veces las cosas pues no se conocen porque no se ha experimentado antes, pero una vez que se levanta la mano se puede buscar información, se puede trabajar. Y por ejemplo, algo que se recomienda mucho en el contexto escolar es que cuando se identifica que alguien está experimentando ello y se identifica la persona que está agrediendo, trabajar también con el entorno, que a veces porque no saben qué es, ¿no? Callan, sino que en este caso para educarlos y que justamente ya puedan levantar la mano y ayudar a la persona que está en este caso experimentando este maltrato, y que la persona también se sienta limitada, la persona que agrede, ¿no? Y evidentemente trabajar con las familias, ¿no? Porque ahí es una alerta muy grande de que algo le está pasando a este chico que agrede, no es porque sea una mala persona, sino porque ha experimentado diferentes tipos probablemente de violencia también, que lo están llevando a reaccionar de esa forma, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy. Si alguno de ustedes está lidiando con algo parecido, de repente no va a ser tan fácil levantar la mano, pero sí te animaría a que al menos se lo cuentes a alguien de mucha confianza para ti, sea un amigo, una amiga, algún tío. De repente no son tus padres directamente, pero intenta de alguna manera hacerle saber que hay algo que está pasando. De repente no se lo puedes decir verbalmente, entonces escríbele, para intentar por ahí abrir un canal de comunicación. Vamos a estar hablando más respecto a eso, y si por ahí tienes preguntas, tienes alguna duda, algo que nos quieras contar, puedes escribirnos en todas nuestras redes sociales, y nada, si sabes incluso de repente de alguien que pueda estar pasando por eso y necesita escuchar este podcast, envíaselo, de repente le puede ser de mucha ayuda. Nada, espero que tengan una muy buena semana, y esto ha sido Es Tu Caso Podcast el día de hoy. Nos vemos.